Buen día. Hoy hablaremos sobre equipo hidráulico grúa torre, tipos y uso en una obra. El desarrollo del presente tema está a cargo de nuestro grupo, conformado por 5 integrantes que presentaré según el orden de exposición. Quien les habla, Mijael Alarcón, expondré sobre la introducción y qué es una grúa torre. Nuestro compañero Michael Vela hablará sobre los tipos y partes de una grúa torre. Darwin Bazán hablará sobre la elección y el montaje de una grúa torre. Aldair Quinto expondrá sobre el uso de una grúa torre, la seguridad y el mantenimiento. Y por último, nuestra compañera Camila Conopuma, que expondrá sobre la productividad y conclusiones. Introducción. En el presente proyecto trataremos de explicar sobre las diferentes ventajas que nos brinda el uso de una grúa torre en el proceso de construcción de una obra. Actualmente, la mayoría de las edificaciones fueron construidas con ayuda de máquinas tecnológicas, ya que éstas ayudan a reducir el grado de complejidad que pueden llegar a tener sin el uso de estas. Con el pasar de los años se ha incrementado la tecnología, que facilita los trabajos y actividades de cada persona. Esto también afectó a la industria de la construcción, pues se crearon herramientas, máquinas y equipos que nos ayudan de distintas maneras y cumplen su principal objetivo, que es satisfacer las necesidades humanas. Estos instrumentos se van perfeccionando cada vez más y logran un ritmo de producción acelerado y uso hasta nuestros días. ¿Qué es una grúa torre? Es un aparato de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de una pluma. La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte superior de una torre vertical, cuya parte interna se une a la base de la grúa. La grúa torre puede ser instalada temporalmente, ya que en una obra se necesita transportar elementos a una distancia considerable. Con ustedes, mi compañero Michael Vela. Las grúas torres son máquinas de funcionamiento electromecánico que tienen por finalidad trasladar materiales de un punto a otro punto. Las partes de una grúa torre son mástil, pluma, contrapeso, cabina del operador, carro distribuidor, lastres, cables y ganchos. Las grúas torres se clasifican en 4 tipos: 1 por forma de montaje, 2 por tipo de giro, 3 por tipo de pluma, 4 por tipo de apoyo. Las grúas torre por forma de montaje tenemos lo que son las grúas automontables y las grúas por apilamiento de elementos. Las grúas por apilamiento de elementos son aquellas grúas que se desarman por completo al finalizar la obra y que están diseñadas para el montaje y desmontaje frecuente. Para volver a ser montada, se requiere la certificación obligatoria por parte de una ente autorizada. Mientras que las grúas automontables son aquellas grúas que no requieren de una grúa auxiliar para su montaje o desmontaje, y que éstas a su vez cuentan con un control remoto llamado joystick para su fácil operación. Las grúas por tipo de giro. Tenemos lo que son las grúas por tipo de giro superior y las grúas por tipo de giro basal. Las grúas por tipo de giro superior son aquellas grúas que llevan puesta el motor de giro en la parte superior del mástil, mientras que las grúas por tipo de giro basal llevan el motor en la parte inferior del mástil por encima del chasis. También tenemos lo que son las grúas torre por tipo de pluma. Tenemos lo que son las grúas torre por tipo de pluma horizontal y por tipo de pluma basculante. Las grúas por tipo de pluma basculante son aquellas grúas donde la pluma es abatible y tienen un movimiento vertical de arriba hacia abajo o viceversa, mientras que las grúas torre por tipo de pluma horizontal no tienen ningún movimiento vertical. Y por último tenemos lo que son las grúas por tipo de apoyo. Tenemos las grúas por tipo de apoyo rodante. Son aquellas grúas que ejercen su propio movimiento de traslación. También tenemos lo que son las grúas apoyadas. Las grúas apoyadas son aquellas grúas que están apoyadas sobre un chasis y que a su vez se añaden elementos de hormigón prefabricado
para brindarle estabilidad. Las grúas torres empotradas son aquellas grúas estáticos que necesariamente requieren del armado y vaciado de una zapata para su empotramiento. Y por último tenemos lo que son las grúas trepadoras. Las grúas trepadoras son grúas que van creciendo de tamaño conforme va creciendo la edificación. Una de las desventajas de esta grúa es el desmontaje, ya que se necesitará del armado de una grúa auxiliar para su desmontaje, o en su defecto se desarmará o se desmontará con un helicóptero. Ahora que ya conoces que existen diversos tipos de grúa torre, probablemente te estés preguntando por qué existen y para qué, si al final todos cumplen una misma función, elevar cargas. Pero déjame preguntarte algo, ¿existe un solo tipo de proyecto? No, existen muchos proyectos y cada uno tiene sus propias características. Por ello es muy importante la existencia de diversos tipos de grúa torre con características propias que se adaptan a cada proyecto. Hablemos de algo muy importante, la elección de la grúa torre. Un paso muy importante en el proyecto para garantizar la rentabilidad usando estos equipos. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Por ejemplo, la altura máxima que debe tener la grúa torre, su capacidad, el espacio que tengo dentro de la obra, para ver si elijo una grúa en versión apoyada o empotrada, el tiempo que estará en la obra, las funciones que realizará. De acuerdo a ello, voy a poder elegir una grúa adecuada para mi proyecto, porque es muy importante el tiempo, ya que una grúa es mucho más rentable en una obra a largo plazo. Si lo alquilo por un mes, a este mes se le está adicionando el costo de alquiler, el costo de traslado, montaje, desmontaje, retiro de la obra, la grúa auxiliar que apoya para montar la grúa torre, el operario, entre otros aspectos. Pero si yo lo comparo, estos gastos que se hacen en un solo mes, divididos entre 4 meses o más, la rentabilidad es mucho mayor y se nota una gran diferencia entre una grúa torre comparando con el alquiler de una grúa móvil. Pero si es un solo mes, se recomienda una grúa móvil, ya que el costo es por hora. Luego, el montaje de la grúa torre debe ser realizado por una empresa especializada. No cualquier persona lo hace, porque conlleva en trabajos de alto riesgo, como los trabajos en altura o trabajos con equipos y maquinaria pesada. Previo a ello, se debe solicitar un proyecto de montaje en el que se especifica dónde estará ubicada la grúa torre, los movimientos que se realizarán, quizás se tenga que cerrar calles para el día del montaje de la grúa torre, los permisos de las municipalidades, entre otras entidades. Una vez montada la grúa torre, no voy a usarlo en ese momento. ¿Por qué? Necesito realizar un procedimiento de calibración para garantizar su funcionamiento óptimo. La grúa torre cuenta con diversos limitadores, como el limitador de carga, el limitador de recorrido, de velocidad, entre otros. Estos deben estar completamente calibrados para evitar cualquier accidente dentro de la obra al usar esta grúa torre. Por ejemplo, el limitador de carga máxima que se ubica en la pluma. Hagamos de cuenta que mi brazo es la pluma de la grúa torre. Tiene una capacidad máxima cuando el carro se encuentra junto al mástil o a la torre. Pero conforme va alejándose, la capacidad de carga va disminuyendo de acuerdo al radio de la pluma. Por ello es muy importante que esté activo este limitador para ver si en un momento el carro está sobrepasando los límites de capacidad, pueda detenerse de inmediato y evitar accidentes. Para conocer un poco más sobre el uso de la grúa torre y la seguridad, voy a dar pase a mi compañero Aldair Quinto. Uso de la grúa torre en obra. Toda grúa torre debe estar dotada de un cuadro en el cual se especifique la capacidad máxima de carga que se dé en la punta de la pluma de la grúa. Además, debe tener una escalerilla de forma ascendente que esté protegida por aros de seguridad, con una línea de vida vertical y otra de vida horizontal, la cual se estará a lo largo de la pluma y contrapluma. En el cuadro eléctrico debe tener un interruptor de corte de emergencia. La grúa, además, debe llevar un limitador de cargas y un anemómetro que te avise cada vez que las velocidades de viento sean superiores a los 50 km por hora. Si estas superan los 70 km por hora, el anemómetro dejará de funcionar
y es ahí cuando el gruista debe dejar la grúa en posición de veleta. El gruista debe estar capacitado y autorizado para hacer uso de estas herramientas. Seguridad de la grúa torre en obra. El gruista debe conocer las capacidades máximas de carga de la grúa y así evitar sobrepasarse de los límites. Además, antes de iniciar su trabajo, debe verificar el contrapeso y la toma de tierra. Además de esto, debe también verificar las eslligas, los cables y los ganchos que estén en buen estado, y los ganchos que lleven su pestillo de seguridad. El gruista no puede levantar cargas que esté mal desligada o mal paletizada. También está prohibido hacer traslado de personas. Tampoco puede levantar carga de forma oblicua o hacer péndulo con las cargas. Debe evitar trasladar o suspender carga por encima de las personas. En caso de que haya una tormenta, el gruista debe suspender el trabajo y dejar la grúa en posición de veleta. Además, si es que terminan de trabajar y hacer uso de la grúa, debe de izar el gancho libre de cargas a tope, lo más cerca al mástil, y dejar la pluma en posición de veleta. Además de eso, debe dejar los mandos a cero y desconectar el suministro eléctrico. El gruista es parte fundamental del manejo de la grúa, ya que él será el responsable del uso que se le dará. Además de ello, él, en conjunto con el equipo de cargas, dará mayor seguridad en la obra. Mantenimiento de la grúa. Generalmente, el mantenimiento de la grúa preventiva dura entre 3 a 4 horas, y la frecuencia con la cual se da depende de las horas diarias que se le dé uso a la grúa. Si son de 10 horas diarias, entonces la grúa tendrá que pasar por el proceso de mantenimiento mensualmente. Por otro lado, si es 24 horas, el proceso de mantenimiento se dará cada 15 días. Gracias. La grúa torre es una herramienta de izaje que participa en los procesos productivos y genera un impacto positivo en las empresas. En primer lugar, esta herramienta hace que la obra sea un lugar mucho más ordenado, ya que al disminuir la cantidad de trabajadores en una acción, también disminuimos los riesgos y accidentes. En segundo lugar, estas máquinas son muy eficientes porque nos ayudan a llegar al objetivo, gracias a la rapidez de sus movimientos de materiales en una obra, lo que nos permite disminuir costos y disminuir el tiempo utilizado. También disminuimos la capacidad de esfuerzo de los trabajadores. En conclusión, si disminuimos la capacidad de esfuerzos de un trabajador, aumentamos el rendimiento de ellos. Gracias a la versatilidad de estas grúas para el montaje, podemos utilizarlas en un sinfín de obras como puentes, edificios habitacionales, edificios de vivienda, edificios de oficina, etc. En el mundo actual en el que vivimos, es indispensable el uso de estas máquinas en los sectores constructivos, ya que nos ayudan a disminuir costos, disminuir el tiempo realizado, aumentar los niveles de productividad, además que reemplazan todos los trabajos que anteriormente hacían los obreros. Como recomendación, podemos mencionar que tanto el operario como el rigger, persona que utiliza ganchos y poleas, deben saber la relación que existe entre la capacidad de carga y el radio. Es decir, que mientras mayor radio sea, mayor altura esté, la capacidad de carga va a disminuir. Otra recomendación sería mantener estos equipos en estados óptimos, en un buen mantenimiento. Gracias.